a Trashumanto de Neblina, 1982, quienes habla el doctor Miguel Sánchez, es combatiente, historiador y abogado. Y acá quería presentar un caso nuevo, en realidad es un caso de la época del año 82, pero que no ha sido expresamente publicado y demostrado ante el público sobre acciones bélicas dentro del continente. Que ya sabemos que el Estado argentino, la casta gobernante, ha hecho desaparecer mucha información donde constaba este tipo de actividad, en cuales tenemos antecedentes sobre diarios que han manifestado las incursiones de comandos ingleses. Hoy quería comentarles sobre nuestro gran amigo Rosquita. Seguramente muchos de los que están en la lucha para el reconocimiento lo han conocido a Rosquita o Carlos Ramírez, ¿sí? Carlos Ramírez estuvo en el grupo de artillería número 7 de la provincia de Chaco. Él figura en el expediente de la Dirección General de Personal DN10 número 9985-5 del 30 de noviembre del 2010 en el listado parcial del personal movilizado al sur argentino que se encuentra, y cualquier letrado lo puede solicitar en el Ministerio de Defensa para sus reclamos judiciales. Como van a ver ahora ustedes en el video que vamos a mostrar, él fue víctima de un ataque de comandos ingleses. El más incrédulo o aquel chanta que quiere negar nuestra veteranía de guerra suele decir, bueno, entonces si no fueron los comandos ingleses, fueron los comandos argentinos. Pero esto fue real. Es más, en esa zona una compañía, sección del Grupo Artillería 10, con asiento en Piedrabuena, estuvieron custodiando un helicóptero inglés que había sido incendiado ahí en la zona de la costa por los propios ingleses y dejado abandonado. Y ellos estuvieron 15 días, los soldados del Grupo Artillería 10, un grupo de 15, 20 soldados a su propia suerte, sin comida ni bebida, estuvieron abandonados a su suerte custodiando ese helicóptero inglés. Y bueno, sin más, esta herida de nuestro camarada Rosquita o Carlos Ramírez, que hoy ya no están con nosotros, sino ya está en la presencia del Señor, va a contar una experiencia a través de un canal de televisión de Chaco, donde él se reúne con su médico. Y van a ver lo que cuenta y cómo el médico cuenta también esa historia. Porque está con nosotros el doctor Reinaldo Pascusi y también el soldado excombatiente Carlos Ramírez. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué dicen? Buen día. Buenos días. El micrófono, por favor. ¿Cómo están? Sí, muy bien, buen día. A ver, para poner en contexto esta historia, Ramírez, oriundo de Fontana, hoy vive en la provincia de Buenos Aires, viajó allá por el año 1982 a Malvinas, tuvo un enfrentamiento no en las islas en sí, sino en el continente, y usted era médico justamente en esa zona, doctor, y usted fue parte importante, ¿no? Porque Ramírez tuvo un incidente. Cuéntenos acerca de eso y cómo se generó este vínculo entre ustedes. Bueno, resulta que me vienen a buscar una madrugada y en el hospital regional había un soldado herido. Cuando llego me encuentro que tenía totalmente destrozada la pierna. Le pido ayuda al doctor Alberto Córdoba de ahí de la localidad, y lo metimos en quirófano, le lavamos la herida, le hicimos una toalé lo mejor posible, estaba destruida la pierna y bueno, lo operamos, y después, gracias a la ayuda de mucha gente de acá, entre ellos Quédese tranquilo, a ver, seguramente Carlos nos va a poder contar. Carlos, ¿qué había pasado? ¿Cómo había llegado así tan complicado al quirófano? Qué difícil que es, ¿no? Sí, Qué complicado difícil. para todos no recordar ese momento.
Yo me acuerdo que llegué con un poco ya en el camino, en el transcurso, llegué como con la visión media borrosa ya, Ajá. algo así, porque había perdido ya bastante sangre. ¿Qué había pasado? ¿Eso había sido parte de un enfrentamiento, esa lesión? ¿Cómo se había producido? Bueno, el hecho es que esa noche hubo cambio de guardia. Entonces, al ir de guardia al relevo, entonces yo me quedo solo en una posición, creo que fue de tipo 21 a 22 horas, algo así. Y yo al estar de guardia estaba muy atento a todo, porque realmente la palabra guerra, mentalmente uno tiene que asumirlo, porque es una cosa seria. Entonces nosotros, a pesar de que tenía 18, 19 años, tomamos conciencia de eso nosotros, que realmente era una guerra y estaba en una situación bastante delicada. Ajá. Y en esa noche pasaron más o menos algo de tiempo así, y yo veo a la distancia más o menos dos bultos, en la cual no se distingue tan bien, pero sí era como dos bultos que zigzagueando. Ajá. No hay zigzagueo rápido, que a nosotros sabemos porque fuimos soldados, pero esta era una persona que algo así que se movía de un lado a otro. Entonces yo doy la voz de reconocimiento, que no hice santo y seña, como nos enseña a nosotros. Entonces, al no escuchar respuesta, yo preparo el FAL, y ejecuto un disparo. Y de esa sombra, de esa silueta, a uno no lo alcanzo a ver, pero el otro sí se siguió moviendo un poquito más. Y yo, cuando me doy vuelta, ¿puedo pararme? Sí, sí, adelante. Entonces, cuando yo hago este movimiento, siento un disparo y siento un ardor en la pierna. Pero yo no hice caso, porque realmente pensé que era... porque allá en el sur había esos árbol chiquitito así, Ajá. y eran bastante duros. Entonces, yo camino y se me empieza a poner débil la pierna izquierda. Y entonces ahí agarro y me pongo así, de esta posición, y con esta mano yo me toco y siento caliente. Y llevo a la nariz, y ahí siento la sangre, por supuesto. Y cuando el pozo de zorro estaba ahí, no era muy hondo tampoco, y agarro el teléfono y doy la información a la guardia, en la cual se van y me rescatan a mí. Pero ya la pierna no podía, intenté pararme y ya no podía, porque realmente se me fue toda la fuerza. Ajá. Todo eso en la Bahía San Julián, ¿cierto? Sí, acá en el continente era eso. En el continente. Claro, en el continente, sí. Usted entra al quirófano con esta persona que estaba muy complicada, tenía una seria herida, y había que tratar de parar también esa hemorragia, ¿no, doctor? Sí, había que parar el corazón. Ustedes también, ¿no? Estaban todos como muy nerviosos. Y sí, era una experiencia muy dura. Era Porque te sentís responsable, Claro. como si fueses padre de todos ellos. Claro. Y si le pasa algo... ¿Y eran frecuentes este tipo de ataques en el continente? Perdón mi ignorancia. ¿Se No. daban también? Había muchas alertas rojas, Ajá. pero concretamente y objetivamente lo que hemos visto, ¿no? Claro, casi día por medio era alerta roja. En realidad no se dormía bien, porque Bien. uno estando en esa situación se Perdón, duerme. eso que aparece en imagen Sí. es la herida de entrada, Claro. y la otra de salida, que era más de 20 centímetros. Le destrozó la pierna. Le destrozó los músculos, el tríceps se lo destrozó, incluso hay pérdida de sustancia
hay músculos que directamente volaron con el disparo. Ramírez, Pascusi, yo les propongo que en un ratito sigamos charlando de esto, sigamos desandando y contando esta historia, porque esta historia tiene un final feliz. Más allá de todo lo que ya hemos contado, el final va a ser feliz, les adelanto un poquito de lo que se viene. Así que, si les parece, vamos a seguir compartiendo en un ratito la historia de ellos dos. Le vamos a dar la bienvenida, vamos a saludar nuevamente a Laura.